El Señor respondió a Moisés: Ahora verás lo que voy a hacer con el faraón. Solo con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará fuera de su tierra. Dios volvió a hablar con Moisés y le dijo: Yo soy el Señor. Me aparecí a Abraham, Isaac y Jacob como Dios omnipotente, pero con el nombre de Señor no me di a conocer a ellos. También establecí con ellos mi pacto de darles la tierra de Canaán, la tierra donde vivieron como extranjeros. Asimismo, he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes los egipcios obligan a trabajar, y me he acordado de mi pacto. Éxodo 6, 1 al 5. Siguiendo al pie de la letra las instrucciones del Señor, Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le pidieron que dejara salir a los hebreos al desierto para presentar sacrificios a Dios durante 3 días. Sin embargo, el faraón no solo se negó rotundamente a este requerimiento, sino que además aumentó la opresión sobre el pueblo esclavo. Cuando esto sucedió, los israelitas se quejaron ante Moisés, quien, a su vez, se quejó con Dios. Cuando Moisés escuchó los reclamos de sus compatriotas, se desanimó por lo que consideró que era la falta de acción y de ayuda de Dios. Al parecer, Moisés estaba demasiado impresionado por el poder del faraón y no lo suficientemente impresionado por el poder de Dios, quien creía que los había abandonado. No obstante, en aquel momento, el Señor habló con él a fin de darle ánimo, esperanza y confianza. Hasta este punto, Moisés había estado esperando lo que Dios iba a hacer, pero ahora sería testigo de lo que él ciertamente haría. En primer lugar, Dios dio a Moisés una promesa. Solo por mi mano poderosa el faraón va a dejar que se vayan. Solo por mi mano poderosa él va a echarlos de su país. Esto parecía totalmente imposible, sobre todo después de la reacción inicial del faraón hacia Moisés y hacia el mensaje de Dios. Sin embargo, el rey no solo dejaría ir a los israelitas, sino que los echaría de Egipto porque Dios mismo lo obligaría a hacerlo. En segundo lugar, Dios le recordó a Moisés quién es él. Yo soy el Señor. Al recordarle a Moisés el nombre por el que se había dado a conocer desde la zarza ardiente, Dios le confirmó que él sigue siendo no solo quien hace promesas, sino aquel que siempre las cumple. Por lo tanto, Moisés podía estar seguro de que el Señor cumpliría su promesa de liberación a Israel. Cuando toda ayuda humana falla y el alma exhausta y desesperada pierde toda esperanza en el hombre, Dios se acerca y trae paz a nuestros corazones al recordarnos: yo soy. El Señor es el Dios soberano y fiel, quien está en control de todo y siempre cumple sus promesas. En tercer lugar, Dios se reveló ante Moisés de una manera nueva y maravillosa. Él dijo: Me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob bajo el nombre de Dios Todopoderoso, pero no les revelé mi verdadero nombre, que es el Señor. Los patriarcas habían tenido el privilegio de conocer al Dios que había hecho el pacto, pero para ellos el pacto apenas se había cumplido. Ellos solo tuvieron las promesas, pero no vieron las promesas cumplidas. Ahora Moisés y la generación del Éxodo conocerían al Dios que cumpliría el pacto y las promesas. Los patriarcas también habían conocido a El Shaddai, es decir, al Dios omnipotente, aquel que sostiene y provee abundantemente. Sin embargo, ellos no habían tenido la misma relación personal que Moisés llegaría a tener con él, ni lo habían conocido tan íntimamente como más adelante se revelaría a Moisés y a su generación. Moisés y el pueblo de Israel llegarían a conocer a Dios como el Señor, aquel que los salvaría de la esclavitud y los guiaría hacia la tierra prometida. Ellos conocerían a Dios como el Señor, es decir, el Eterno, y al experimentarlo de esta manera, descubrirían una parte de su carácter que no había sido revelada plenamente a los patriarcas. Para nosotros, Dios también quiere ser más que el Dios omnipotente, el creador de todo lo que existe, el que hace las promesas. Para nosotros, Él quiere ser el que cumple las promesas, en quien podemos confiar en todo momento y en toda circunstancia. ¿Has experimentado la presencia de ese Dios en tu vida? En cuarto lugar, Dios le recordó a Moisés la fidelidad de su pacto. Él dijo: He oído las quejas de los israelitas y he recordado mi pacto. Dios nunca había olvidado el pacto hecho con los patriarcas.
Al decir que había recordado su pacto, el Señor solo expresaba que tal como lo había prometido y debido a su gran misericordia y amor por los suyos, estaba a punto de actuar e intervenir de manera específica en favor de su pueblo. Las dificultades habían hecho pensar a Moisés que Dios estaba lejos y que era totalmente ajeno al sufrimiento de su pueblo. Sin embargo, era Dios mismo quien había permitido aquella prueba para revelarse ante Moisés y ante los israelitas de una manera especial, porque así ellos podrían avanzar a un nuevo nivel en su relación con Él. Piénsalo. Por lo general, cuando Dios trae bendiciones a nuestra vida nos sentimos agradecidos, pero nos cuesta pensar que Él también pueda traer aflicción. Cuando las circunstancias a nuestro alrededor carecen de toda explicación o sentido, nosotros también experimentamos la misma angustia e inseguridad que sintió Moisés, y nos cuesta ver la mano del Señor allí. No obstante, Dios es soberano y todopoderoso, y muchas veces es Él mismo quien trae dificultades a nuestra vida con el único propósito de trabajar en nuestros corazones. Recuerda, Dios no te ha creado para ser feliz, sino para ser santo. Lo más maravilloso es que justamente en el camino de la santidad es donde alcanzamos la verdadera felicidad. Por lo tanto, si estás atravesando por una situación difícil, recuerda que fue Dios mismo quien la diseñó, ya que los problemas, las pruebas, las enfermedades, las aflicciones y los conflictos de todo tipo son instrumentos que Dios utiliza para acercarte más a Él.